Hola queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Canal Fiscal MX. Una vez más transmitiendo para ustedes este directo que ya es tradición. Nos disculpamos porque el día viernes no pudimos realizar la transmisión. Bendito sea Dios, es una temporada pues con bastante trabajo, lo cual nos impidió acudir puntuales a la cita. Pero como lo prometido es deuda, aquí la transmisión como se acordó. Queridos amigos, como se comentó también anteriormente, pues esta es la segunda parte de las reformas fiscales. Vamos a entrar en materia del Código Fiscal de la Federación, el cual es el que más modificaciones tuvo. Es evidente que la autoridad, al no haber modificado en sustancia distintas disposiciones respecto de los impuestos, como son impuestos sobre la renta e impuesto a valor agregado, se va a dedicar naturalmente a la fiscalización. Queridos amigos, seamos muy conscientes de que el siguiente año, como se comentó también en el video anterior como introducción, pues la caída en la economía, datos oficiales precisan que ronda sobre el 9% o el 10%, el INEGI así lo hizo saber hace una semana aproximadamente. Es claro que la misma autoridad tendrá que recuperar dichos ingresos perdidos por la caída en la recaudación a través de distintos mecanismos, y los mismos van a ser a través de fiscalización. Si bien dentro del presupuesto de egresos y la ley de ingresos de la Federación contemplan un incremento en los rubros de los cuales se va a llegar los ingresos la Federación, específicamente respecto de impuestos sobre las rentas, es un incremento relativamente sustancial, pero representa estos ingresos aproximadamente el 30-35% respecto de todo lo que pretenden ingresar. Y respecto del rubro de aprovechamientos, que son formalmente las multas o las sanciones que la autoridad puede interponernos como contribuyentes cuando incurrimos en alguna infracción, sea por carácter de contabilidad, por infracciones al Registro Federal de Contribuyentes, por incumplimiento en la presentación de las obligaciones respecto de presentación de declaraciones o pagos. Entonces, seamos muy puntuales, busquemos obviamente beneficiarnos con todo lo que las disposiciones de la resolución miscelánea fiscal nos permite para mejorar los plazos de cumplimiento de las obligaciones. Pero es una realidad que el siguiente año va a ser pesado en materia de fiscalización. El conjunto de disposiciones que fueron modificadas para esta situación, pues naturalmente las iremos viendo poco a poco. También con más detenimiento durante el transcurso del año iremos verificando qué tan trascendentales han sido los movimientos. Se quedan pendientes o en el cajón por ahora la discusión respecto de la reforma al tema de la subcontratación laboral o el outsourcing, esta situación que ha causado gran controversia. Ya el sector privado incluso sostuvo una reunión con el gobierno federal a efecto de plasmar ideas, incluso llegaron a acuerdo con ellos. Lo que se consiguió de manera preliminar pues fue naturalmente echar o patear el balón para el siguiente año. Se espera que sea por ahí del mes de febrero cuando retomen estas conversaciones o estas discusiones. Sin embargo, es un hecho que la modificación a estas disposiciones tendrá su repercusión. No estoy diciendo que sencillamente sea algo que sea legítimo. Creo que hay partidas que en su esencia sí tienen razón de ser o sí están debidamente reportadas a la autoridad. Sin embargo, por variantes que se dan respecto de diversos contribuyentes que quieren rebasar el alcance de estas disposiciones, pues sencillamente terminan pagando justos por pecadores, como se denomina comúnmente, ¿no? Entonces, sin más, queridos amigos, comencemos entonces con la plática de hoy. Reformas al Código Fiscal de la Federación. Señores, esto está tremendo, está bastante interesante, no por ello, pero comenzamos con el artículo 5A. El artículo 5A, como hemos comentado ya en otras ocasiones, pues nos habla de la razón de negocios, este concepto que incluye la misma autoridad a efecto de evitar esos abusos por parte de los contribuyentes. Sufre una pequeña modificación en uno de sus párrafos y naturalmente tiene más que ver con un sentido de el alcance que le van a dar a estas resoluciones. Hasta 2020, esta expresión de razón de negocios venía en un sentido de acotar como tal el alcance de las deducciones o los gastos que los contribuyentes quisieran repercutir para disminuir la base gravable.
Naturalmente le amarran las manos al contribuyente, pero repito, en el tema inicial o donde se versa la modificación sustancialmente, es que anteriormente de esto pues, se consideraba que no se podrían tomar estos elementos a los que llegara la autoridad para efectos de que sirvieran de base para una materia penal. En este caso reforman y pueden ver, la responsabilidad penal pues, es independiente de todo esto que pudiera determinar la autoridad. Específicamente los últimos dos renglones son los que tienen la variante, entonces ojo porque es importante darle verdadera atención o ponerle verdadera atención a esta situación. No sabemos hasta dónde, digo, en algunos casos la autoridad raya en lo verdaderamente extremo e incluso hasta irracional en materia profesional. A mí me ha tocado ser testigo de distintas variantes que sencillamente no tienen nada que ver, pero sin embargo, pues obviamente el contribuyente, con tal de no tener problemas con la autoridad, prefiere darle solución por vías ordinarias, ¿no? Si bien existen los medios de defensa, señores, también la sugerencia pues es evítenlos. Estamos muy claros que los tribunales incluso están siendo muy pro autoridad, pues es evidente, ¿no? De dónde sale el dinero para que ellos ganen o les paguen, pues naturalmente de las arcas públicas. Entonces la recaudación se da a través del Servicio de Administración Tributaria. Y es una realidad que este tipo de disposiciones también van armando, van consolidando un poco más todo lo que era la materia fiscal. En su esencia, estos principios no estaban tan regulados antes. Yo creo que el mismo SAT se ha profesionalizado más, también debemos reconocerlo. El personal del SAT es personal que ya se encuentra sumamente preparado. En algunos casos tienen unos criterios bastante interesantes. No todo es malo, naturalmente la profesionalización que han tenido ellos se nota, la verdad, al día de hoy. Y en este sentido han ido armando o estructurando todo este conjunto de disposiciones a efecto de evitar abusos por parte de los contribuyentes. Entonces, 5A, señores, materia medular en esta reforma de 2021. Artículo 13 también tiene modificaciones y aquí prácticamente se establece nada más una regla muy clara. ¿Bajo qué horario se va a regir el tema de las notificaciones a través del buzón tributario? Sencillamente definen, pues vámonos, nos quitamos de problemas, es la zona centro de México, ¿no? No va a haber mayor variación en esta situación. Artículo 14, pues entendemos claramente que hay, ¿qué se entiende por enajenación? Aquí nos habla directamente de una pequeña reforma. Cuando las enajenaciones se realicen con pago diferido o en parcialidades, bajo este formato del PPD que es denominado, y se expidan comprobantes simplificados, se entiende que también se configura una venta a plazos cuando se reúnan los requisitos previstos en la misma. 14B tiene una modificación bastante interesante. Aquí tenemos claro cuándo no se va a considerar que hay enajenación de bienes, en tratándose del caso de la escisión de sociedades. Aquí, de manera muy peculiar, la autoridad van modificando todas las disposiciones respecto de todo lo que se van encontrando a lo largo de un año, con todas las problemáticas que se van enfrentando, y lo único que van haciendo es van tapando esos agujeros que tiene la misma ley. En este caso se considera que para el caso de escisión de sociedades sí se va a considerar que sí existe enajenación cuando haya una partida distinta dentro de los balances al momento de que la escindente tenga el nuevo balance. Esto es, la escindida tiene unos balances con unas cifras y de repente la escindente aparece con otras cifras u otros datos. Entonces, en este sentido, esta variante puede tener esa repercusión y al final se va a considerar entonces que sí es una enajenación. Me muevo directamente hasta el artículo 17F. Solamente quiero precisar, iremos tocando los artículos que a juicio particular consideramos son los más relevantes por materia de tiempo y también porque es importante trazarlos de manera medular. En la página de Facebook incluso tienen ya el link se les compartió en la semana para que por favor puedan consultar la reforma. Aprovechando, pues denle like también a la página. Es importante que la consulten porque sí es bastante mucho más amplia la información respecto de lo que vamos a comentar aquí. Repito, aquí solamente se van a tratar
los temas que a juicio particular consideramos los más trascendentales. Retomando, artículo 17F del Código Fiscal de la Federación, hay una situación aquí. Los particulares que consideren el uso o determinen el uso de la firma electrónica como medio de autenticación para documentos o la firma de documentos digitales, en este caso hay contratos digitales que se pueden firmar. Los mismos se hacen a través de plataformas. Uno ingresa todos los archivos de la firma electrónica y en automático se considera que está firmado. Pues naturalmente ya está validada la identidad del particular o del usuario de la firma electrónica. Entonces, estos usuarios pueden solicitar al SAT que preste el servicio de verificación y autenticación de las firmas electrónicas, así como la verificación de la identidad de los usuarios. Este punto es importante porque naturalmente puede robustecer el uso de la firma electrónica. Nótese que esto también nos puede servir, como se comentó en alguna publicación que se realizó en la página de Canal Fiscal MX. Los documentos digitales pueden tener la evidencia de que existe fecha cierta cuando los mismos se firmen mediante este tipo de instrumentos digitales o estos vehículos digitales. Entonces, se contempla esta variante, es muy interesante. Veremos cómo se va a pronunciar el SAT. Supongo que a través de reglas de carácter general podrán dar la amplitud de vida a este tipo de disposiciones y cómo darían cumplimiento a este tipo de solicitudes. Artículo 17H y 17H bis tienen una reclasificación en algunas de sus fracciones. 17H bis, recordemos que es un artículo que realmente contempla unas partidas donde específicamente se tiene la suspensión provisional del certificado de sello digital. ¿Cómo se va a dar? Pues naturalmente es cuando bajo ciertos casos específicos establecidos en este mismo 17H bis, se sostiene que va a proceder esta suspensión provisional. Ahora, en el 17H es una cancelación definitiva. Esa es la distinción entre un artículo y otro. ¿Qué hacen? El SAT atinadamente reclasifica, se da cuenta de que hay partidas que son procedentes para una cancelación definitiva y no para una provisional. Tendríamos nuestras observaciones, ya que lo que está planteando esta reclasificación, y me parecía correcto la primera clasificación en el 17H bis, toda vez que existen procedimientos ex professo para ambas partidas. Esto es, cuando se existe una presunción de operaciones simuladas, un EFO y un EDO, tratándose de aquellos publicados en el artículo 69b, lo reclasifican ahora, no se vuelve provisional, ahora es cancelación definitiva. Y cuando detecten que el contribuyente pues, ha transmitido indebidamente pérdidas fiscales, entonces se encuentra en el listado del 69b bis. Disposiciones que están siendo bastante pues, favorables para el SAT. Obviamente esto es materia de muchas cosas. Me permito decirles, señores, que la cancelación de sellos digitales, nada más para retomar, cuando se promueven amparos, queridos amigos, no procede la suspensión del acto reclamado. Ojo, es importante porque incurrir en una de estas conductas en automático nos va a llevar a parar formalmente el negocio, salvo que formalmente se tengan todos los elementos para desvirtuar dicha circunstancia. Sin embargo, hay un proceso que inevitablemente el mismo contribuyente podría quedarse detenido y eso puede repercutir severamente en el área comercial del mismo y naturalmente en las circunstancias y condiciones comerciales para el contribuyente. Esta reclasificación los invito a que lo estudien. Hay bastantes situaciones que podrían derivarse de esta situación, de esta modificación, perdón, y analizar correctamente todo lo que viene en el artículo 69 y en el 69 bis para una correcta defensa respecto de que pudiera, en todo caso, si es el caso, de defenderse de manera adecuada respecto de uno de estos actos de autoridad que a mi juicio son pues bastante severos y a título personal creo que hay algunas deficiencias respecto del soporte jurídico que da la misma autoridad, pero bueno, eso es materia de otra plática. Artículo 17K, tenemos claro que esto tiene que ver con el buzón tributario que es el medio de comunicación oficial. Señores, también a partir de este año, personas físicas y morales estamos más que obligados a tener ese medio de contacto activado. Quien no lo haya habilitado, por favor evítese multas y actívelo. Métanse a la página del SAT, es muy sencillo, hay que dejar un correo electrónico
y también un número telefónico a efecto de que exista comunicación, seamos localizables para el SAT, ya que las comunicaciones evidentemente podrán ser o deberán ser a través de ese buzón, lo cual pues le simplificará muchas labores a la autoridad. Y es un hecho también, queridos amigos, que este buzón tributario ha servido también en aras de esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, actívenlo. Este buzón tributario o esta disposición del 17K, la fracción primera, sufre una modificación para contemplar que además de que la autoridad pueda notificarnos actos o resoluciones administrativas, también nos pueda enviar mensajes de interés. Esta es la variante que tiene. Define qué se considera a lo mejor un mensaje de interés y se define como tal que pueden ser mensajes que tengan que ver con cumplimiento de obligaciones, con estímulos y variantes de este tipo. Artículo 18A. Los invito a que no se pierdan en esta semana, aprovechando el derecho de petición que se va a publicar en el canal de YouTube. Por favor, vayan, denle clic a la campanita y también denle clic para todas las notificaciones. Suscríbanse porque las actualizaciones pues sí son bastante interesantes. Y esta semana tenemos el derecho de petición que encuentra su fundamento, de hecho, para ejercitarlo en materia fiscal en el artículo 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación. En ambos casos se nos hablan de dos conceptos distintos. El 18A tiene que ver con aquellas solicitudes o consultas que el mismo contribuyente realiza respecto de situaciones específicas y concretas, tal cual lo establece el mismo artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, y en este se establecen los lineamientos y los requisitos bajo los cuales se va a dar cumplimiento, o mejor dicho, el promovente, que en este caso es el contribuyente, podrá solicitar estas consultas. Se añade un último párrafo y se establece que cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere el mismo artículo 18A en tratándose de estas consultas, pues estará lo dispuesto en el sexto párrafo del Código 18. Del artículo 18 del Código. Me muevo al artículo 22, como queda claro, el tema de las devoluciones. Queridos amigos, establecen claramente que se tendrá por no presentada la solicitud de devolución cuando el contribuyente o el domicilio manifestado por se encuentre como no localizado. Ojo, es bien importante revisar esta situación, como lo comentamos de hecho incluso en el primer directo. Uno de los elementos clave a cuidar es el domicilio fiscal y el estatus del mismo. No basta ya con asignar un domicilio fiscal, hay que tener certeza de que ante el Registro Federal de Contribuyentes se encuentra como localizado, ya que el no tenerlo como localizado, señores, también tiene repercusiones bastante severas. Nuevamente, perdón que le haga tanta promoción, pero también en el Canal Fiscal en YouTube, Canal Fiscal MX, búsquenos por favor, suscríbanse porque ahí hay bastante información respecto del Código Fiscal de la Federación. A ti que no tienes tanta claridad respecto de estos conceptos, pero que los quieres entender, date una vuelta por allá, intentamos darlo de la manera más clara. Hay un capítulo específico para domicilio fiscal y a todos les quiero invitar para que, dándose una vuelta en este capítulo, vean las repercusiones que tiene. En este caso de la devolución, bueno, se tendrá por no presentada la solicitud, bastante severo el asunto, entonces seamos cuidadosos de este rubro que pudiera parecer tan elemental, pero que en la práctica de repente lo dejamos pasar o lo pasamos por alto. Artículo 22b, tenemos muy claro que es, pues, cómo va a proceder la autoridad para realizar las devoluciones. Y prácticamente al más puro estilo de Pilato se lava las manos y dice, a ver, en tanto yo te esté enviando los recursos, una vez que determine que tu devolución es procedente en la cuantía que sea, te la quiero hacer llegar, pero si la institución financiera es la que no está funcionando adecuadamente para el envío de los recursos, entonces se suspenden los plazos a que estoy obligada hasta que la misma autoridad, hasta que la misma institución financiera sea la que ponga a funcionar o a operar de manera regular su sistema. Hasta entonces se podrían computar los plazos. Repito, esto es relativamente como hasta cierto punto razonable, ¿no? Supongo que el SAT también hace sus pagos o dispersiones los días viernes, que los días que colapsa el sistema financiero, pero bueno, pues ya veremos. 22D no lo va a tocar tanto. Sí tiene mucho que ver con el tema de las facultades de comprobación. Bueno, a ver, lo platicamos rapidísimo. Es un tema respecto de cuando se hagan solicitudes de devolución, se faculta a la autoridad para que pueda responder las solicitudes de manera individual o que conjunte todas y en una sola resolución
pueda dar respuesta a todas las solicitudes emitidas, sea por distintos o periodos de devolución. Me muevo al artículo 26, queridos amigos, responsabilidad solidaria, que es cada vez más amplio este trámite. Responsabilidad solidaria, los responsables solidarios, yo creo que en algún momento faltaría, yo creo que hasta personas para poder considerar quién más podría entrar en esta situación. Y prácticamente vuelven a contemplar a los socios cuando los mismos se encuentran en el listado del 69, así como los socios van a ser responsables solidarios cuando exista una decisión de sociedades, las contribuciones relacionadas con la transmisión de los activos a una sociedad descendente, y una responsabilidad cuando como consecuencia de la misma transmisión de la totalidad surja en el capital de esta sociedad descendente, escindida o escindidas, un concepto partida cuyo importe no se encontraba registrado. En adición, naturalmente, o como complemento a lo que ya habíamos comentado en el artículo 14b, surge esta disposición para amarrar esta situación de la responsabilidad solidaria. También contemplan una variante para empresas residentes en México o residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país y donde se realicen operaciones con partes relacionadas. Hay una responsabilidad solidaria para estas. Verifiquen este artículo porque naturalmente tendrá que ver con todo este trámite del artículo 176 y habrá que ver hasta dónde podrían determinar que hay un control efectivo. Esto es bien importante. Aquí la distinción en ese artículo lo va a hacer la determinación del control efectivo para efectos de determinar esta responsabilidad solidaria. Artículo 27, obligaciones ante el RFC. Bueno, todo lo que tiene que ver con el RFC, que es un mar de información. Básicamente nos hacen una modificación a la fracción segunda del apartado B y nos establecen que debemos proporcionar al Registro Federal de Contribuyentes la información relacionada con la identidad, el domicilio y sobre la situación fiscal, pues mediante los avisos a que se refiere el reglamento. Mantenerla actualizada y deber asentar también una dirección de correo electrónico y un número telefónico. Como lo comentamos, en el buzón tributario nos solicitan esta información y pues no es más que una consolidación de las normas, ¿no? Ellos ven que modificándose una disposición, invariablemente hay otro conjunto que tiene que ser concatenado para efecto de darle racionalidad e incluso una uniformidad al conjunto de disposiciones. Entonces, contemplan esta variante aquí en estos temas de Registro Federal de Contribuyentes. También facultan a la autoridad para que cuando, en tratándose de una persona física o moral, bueno, dice aquí de hecho contribuyentes, no distingue si es persona física o moral, con lo cual debe ser para ambos. Cuando suceda que no han realizado actividades en un periodo de 3 años o 3 ejercicios previos, se pueden suspender o disminuir las obligaciones de los contribuyentes. Esto es una situación interesante, lo cual podría limitar incluso en algún momento alguna situación respecto de emisión de comprobantes fiscales. Sería importante revisar hasta dónde podría tener esta repercusión, toda vez que últimamente es más completa la forma bajo la cual se debe tener la visión respecto del impacto de una deducción autorizada. Y naturalmente, si la persona física o la moral no se encuentran como tal activados en este cúmulo de actividades económicas para generar ingresos, y esas actividades económicas no son compatibles incluso con el concepto, los conceptos o los códigos que se están ocupando para facturar la prestación de servicios o enajenación de bienes, deberíamos revisar correctamente que esto se está llevando o se está realizando de manera adecuada. Esa nueva facultad surge, es interesante, podría también evitarle muchos problemas a muchas personas que incluso se encuentran en estas hipótesis, ¿no? Hay otra modificación. Bueno, respecto de quienes presenten cancelación al registro federal por concepto de liquidación, por fusión de sociedades, también por liquidación o fusión de sociedades. Ponen 3 variables. Naturalmente, el contribuyente que lo solicite pues no deberá estar sujeto a ejercicio de facultades de comprobación. El artículo 42 en sus distintas fracciones pues contempla las hipótesis de esto. No encontrarse incluido en el listado del artículo 69 y 69 bis. Esto es operaciones simuladas
y transmisión indebida de pérdidas fiscales, y alguna variante también para efectos de que los ingresos declarados y los impuestos retenidos estén adecuadamente enterados. Me muevo al artículo 29, queridos amigos, continuando con esto. Comprobantes fiscales. Hay una adecuación que sí puede ser sustancial, puede ser importante, incluso es interesante, toda vez que se considera que ahora estamos obligados a emitir los comprobantes fiscales. Dice, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, se deberán emitir a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Básicamente el cambio viene en esta situación. Cuando ahora nos obligan a expedir comprobantes fiscales, cuando se exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito. Señores, hay complementos, hay como información o estos CFDIs. En mi opinión, creo que esto podría repercutir en el tema de las donaciones. Seamos muy cuidadosos, incluso vigilar esta situación a efecto de darle un adecuado tratamiento, porque no bastará entonces con celebrar un contrato ante notario, informarlo, sino que ahora también deberíamos complementarlo con el CFDI. Esto habría que analizarlo más a fondo, ya lo trataremos en su momento, si les parece bien. 29. Hay una modificación también de la fracción quinta, es relativamente intrascendente. El artículo 29A también tiene ciertas modificaciones. Me parece importante nada más señalar la fracción cuarta, toda vez que nos establece que cuando no se cuenta con la clave del Registro Federal de Contribuyentes, pues se tendrá que hacer obviamente con el RFC genérico, como se conoce comúnmente a través de reglas misceláneas. Y bueno, esa es en general toda la modificación. Hay una modificación también de la fracción quinta de este artículo 29A, que son de los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales. Y naturalmente lo reconocen de manera adecuada a todos los códigos o los catálogos incluidos en las especificaciones del SAT, a efecto de que la cantidad, unidad de medida y clase de bienes pues se incorporen en estos comprobantes, mismos que estaban contemplados en resolución miscelánea, pero ahora están recogidos como tal en disposición expresa para efectos de contemplar adecuadamente una deducción o un acreditamiento, ¿no? Sabemos que si los comprobantes fiscales no cumplen con estos requisitos, pues en automático hay un párrafo expreso que establece que no deberían producir ningún efecto fiscal. Obviamente habría que revisar todas las particularidades para que fuera el caso extremo, ¿no? de impedir esa deducción o acreditamiento de impuestos. Artículo 30, señores, tiene una modificación bastante interesante. Ese artículo nos habla de toda la documentación que se considera forma parte de la contabilidad, y hacen una modificación estableciendo que la documentación cuyos efectos se prolonguen en el tiempo, aquí tendríamos que hablar un poquitín de contratos. Los contratos pueden ser instantáneos o en su defecto de tracto sucesivo, estos que se prolongan en el tiempo, y naturalmente toda esta documentación que tiene que ver con este tipo de contratos que produzcan efectos durante el transcurso del tiempo deberán conservarse durante toda la duración del acto. Entonces, ojo, no se va a agotar en los 5 años. Si el contrato de que se trate tiene una duración superior a este plazo, se tendrá que exhibir y se tendrá que conservar. Hacen una modificación bastante interesante, porque ahora incluso todas las actas de asamblea, como bien lo sabemos, existen ordinarias y extraordinarias. En las ordinarias prácticamente son temas generales respecto de la administración, entrega de informes económicos, entrega de los estados financieros, se analizan los resultados, y tratándose de las actas de asamblea extraordinaria, las mismas tienen más que ver con un tema de la vida de la sociedad. Para pronto es algo muy práctico, por decirlo así, para denominarlo o hacerlo más comprensible, más didáctico. Esto es, si yo quiero hacer una fusión, esto es unir una sociedad con otra, quiero hacer una decisión, dividir el capital social en unas nuevas sociedades, si quiero hacer una ampliación. Antes, bueno, ahorita ya no es tan común. Últimamente las sociedades que se constituyen pues tienen un plazo indefinido de operación, pero antes se ponían 99 años. En el caso de estas sociedades o estas actas constitutivas
que se generaron hasta hace, no sé, probablemente unos 10, 15 años, es importante que estas, habiendo llegado el plazo para que fenezcan, se tendrían que disolver y por ende liquidar. En el caso de una liquidación, disolución y liquidación, también es un acta de asamblea extraordinaria. En el caso de un incremento de capital, un cambio de denominación o razón social, un cambio en el régimen jurídico, esto es cuando cambia de una SA a ser una sociedad de responsabilidad limitada. Ese tipo de acuerdos a los que llegan los socios deben mantenerse durante toda la vida de la sociedad. Entonces, seamos cuidadosos. Tiene sentido, naturalmente. Supongo que en algún momento la misma autoridad no le permitieron exhibir este tipo de documentos, o no le exhibieron este tipo de documentos, entonces lo plasma en el mismo código a efecto de que se considere como parte de la contabilidad. Nos habla también de cuando se distribuyan dividendos, ese tipo de documentos se tienen que exhibir. Entonces, por favor, seamos bien cuidadosos. Echen una revisada minuciosa a este artículo, por favor, porque es bastante trascendental. Es documentación que forma parte de la contabilidad, entonces seamos muy claros respecto de qué podemos exhibir y qué no estamos obligados a exhibir. 33, bueno, 33 tiene sus variantes, tiene algunos artículos interesantes. Artículo 40 y 40A tienen modificaciones. Lo que hacen estos amigos es que modifican, como sabemos, el artículo 40A contempla las medidas de apremio y lo que hacen es reclasifican para efectos del aseguramiento precautorio, que está en la fracción tercera de este mismo artículo 40A, se nos establece, hacen una reclasificación y entonces ahora queda la prelación, es decir, el orden en el que se van a realizar los aseguramientos precautorios. La fracción anterior, la última o la penúltima, eran los depósitos bancarios y ahora pasa a ser la primera. Esto es el mismo gobierno se dio cuenta que de esa manera puede ejercer más presión. Además de que es más fácil cobrar directamente los créditos fiscales. Si bien un inmueble constituía una garantía más eficiente, no me extrañaría que por ahí hubiera algunas jugarretas que le aplicaran al SAT. Y por eso entonces dijo, a ver, yo dejo de complicarme, te bloqueo la cuenta y no nos quitamos de broncas. Entonces, esa reclasificación es lo que hacen. Es importante verificar este trámite porque pues naturalmente tendrá que hacerse con cierto procedimiento. Y en este sentido es importante verificar que el mismo incluso se apegue a derecho en el caso de que pudiera suceder esta situación. Artículo 42, queridos amigos, continuando con esto, facultades de comprobación, que es súper importante. Hay una verificación, bueno, se añade un párrafo a la fracción quinta, donde tenemos claro que es las facultades de comprobación. Respecto de verificación de cumplimiento de obligaciones, tenemos distintos incisos. De la al F en distintos, cuando se hacen en el local o en vía pública, por decirlo así, para efectos de verificar la expedición de comprobantes fiscales, el uso de máquinas de registro fiscal, en fin. Hacen una modificación y dicen que añaden nada más que este procedimiento deberá realizarse conforme al artículo 49 de este código. Eliminan un texto que decía y demás disposiciones aplicables, lo quitan y se limitan a decir que cuando corresponda, pues también a las disposiciones de la ley aduanera. Respecto de las reglas de visita 44 y 46, hacen una modificación para efectos de que cuando los visitadores no tengan testigos o se nieguen estos para firmar o recibir el acta, lo tienen que hacer constar en la misma acta parcial o la final, sea la que se trate, y esto no limitará el alcance y valor probatorio de la misma, ¿no? Le facultan ahora, mis queridos amigos, artículo 46, fracción cuarta. Este es súper trascendental. Esta modificación a la fracción cuarta del artículo 46 nos habla de que los visitadores ahora sí van a estar facultados para la valoración de los documentos. Ya veremos, porque naturalmente entonces tendríamos que atender ahora los principios de debida fundamentación y motivación. Ojo, los visitadores hasta antes de esta reforma estaban limitados para valorar todas las pruebas que se obtenían por parte de terceros en el desarrollo de la visita, así como de los documentos que también el contribuyente establezca a fin de desvirtuar. Estamos claros que en términos del artículo 42
Una vez la fracción segunda, tenemos claro que es la revisión de gabinete. Una vez que se emite el oficio de observaciones, tenemos el derecho de presentar las pruebas para efecto de desvirtuar lo que la misma autoridad está señalando como infracciones a las disposiciones fiscales. Y en el caso de la fracción tercera del 42, que es la visita domiciliaria, existe una vez que se levanta el acta final, pues plazo para poder otorgar información y exhibir documentación que sea inherente a desvirtuar estas posibles infracciones. Esa exhibición de documentación, en algún momento hubo juicios que los particulares ganaron porque alegaron naturalmente que los visitadores no podían valorar, mejor dicho, esas pruebas, toda vez que ellos eran los auxiliares de un jefe superior. En este sentido, lo que hicieron correctamente fue: reconocen, a ver señores, vamos a modificar, vamos a quitar este vicio, y ahora sí los facultamos para que estos señores tengan toda la facultad de poder valorar los mismos. Entonces, señores, seamos muy cuidadosos de qué exhibimos. Ojo, es bien importante señalarles que durante toda la etapa de fiscalización es importante exhibir documentación. Tenemos un plazo para exhibirla. Se sugiere siempre que se realicen más aportaciones de documentación en alcance, a efecto de aclarar algunas que no se han exhibido en su oportunidad. Esto es, imagínate que por tema de tiempo, la carga administrativa para los particulares es muy elevada. Entonces, no te dio tiempo de exhibir toda la documentación. Cumple de manera inicial con la documentación básica, y si quieres, o lo más conveniente es, complementa la información que ya exhibiste de manera inicial, pero con un escrito en alcance. Eso lo que va a hacer es que va a dar más amplitud a la información otorgada, y en ese sentido le vas a dar más claridad a la autoridad y le vas a poner ciertos candados a efecto de que no te imponga sanciones toda vez que estás dando cumplimiento. Si bien fuera del plazo, pero estás dentro de la visita y eso es legal. Entonces, ojo, pues tips se los paso para que lo puedan ocupar si lo consideran conveniente. Me muevo directamente, digo, hay muchas disposiciones, el 49 que también tiene que ver con reglas respecto de las visitas. Entonces verifiquen también ese artículo, tiene mucha información. 52A, a ver, el 52A nos habla de los dictámenes. Es una realidad que dicha disposición se modificó. Ay, Dios mío, tiene bastante tiempo que esta situación cambió. Si no me equivoco, debió haber sido por ahí del 2010. El señor Calderón quitó la obligación de dictaminar los estados financieros. Entonces, queda como opción, y naturalmente hay algunos casos en los que sí proceden, ¿no? Los casos naturales ya dejaron de ser los más formales, pero sí para el caso de enajenación de acciones y en el caso de algunos temas es el más común, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve la exhibición? Pues naturalmente a quien van a revisar los papeles de trabajo primero antes de llegar con el contribuyente, pues es con el contador público certificado, y a su vez tendrá que librar la auditoría para efectos de la revisión. Hacen adecuaciones a esta situación de revisión de documentos, y naturalmente es un artículo que sigue siendo aplicable, pero en la realidad es que ha decaído mucho esa práctica de dictaminar, ¿no? Reitero, se aplica comúnmente más a tema de enajenación de acciones, al dictamen de enajenación de acciones. Hay modificaciones en facultades de comprobación, artículos 53 y 53b. Sin embargo, es necesario que me mueva al 69 bis. Contemplan una modificación también a la fracción 6, y establecen que cuando se obtengan pérdidas fiscales, reitero, el 69 bis es transmisión indebida de pérdidas fiscales, y contemplan un supuesto para que la autoridad pueda presumir que se transmiten indebidamente dichas pérdidas, cuando la autoridad advierta que la contraprestación está amparada con la suscripción de un título de crédito o cualquier otra figura jurídica. Se añade este concepto de cualquier otra figura jurídica. Seamos claros, tanto la legislación mercantil como la civil nos pueden dar otro tipo de opciones, no solamente lo limitan a los títulos de crédito. Entonces, si alguno de ustedes tiene esta situación, el complemento de la disposición dice que si hay deducciones cuya contraprestación está amparada con títulos de crédito o cualquier otra figura jurídica, y la obligación adquirida se extinga mediante una forma de pago distinta a las previstas para efectos de las deducciones en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, esta causal es interesante, habrá que ver hasta dónde es que algunos se ubican en este supuesto, nada más para el efecto de determinar el alcance o la repercusión que podría tener con algunos. Modifican también el artículo 69C,
que nos habla de los acuerdos conclusivos, limitan el plazo para poder solicitarlos. Y es importante porque esto, en el caso de una verificación a efectos de no tener tanta bronca, los mismos contribuyentes, ha sido una fórmula muy funcional tanto para ellos como para la misma autoridad. De esta manera, tanto el contribuyente se evita pagar honorarios con un particular, termina pagando la autoridad. En unos casos, cada quien valorará que es más conveniente, si pagarle al asesor o en su defecto pagar la hacienda, cada quien lo sabrá. Entonces, revisen eso. Artículo, me muevo al 90A, por favor, revisen que hay una sanción para los concesionarios de la red pública de telecomunicaciones. Como vimos, las plataformas digitales están obligadas a retener a los usuarios o socios que colaboren con ellas. Quienes no hagan la retención, entonces se estableció una sanción para ellas, que es que les bloqueen el acceso al servicio digital. Y en todo caso, quien esté prestando el servicio digital no realice este bloqueo para esta plataforma, entonces a quien van a sancionar es a este proveedor con una multa que va desde los 500,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos. Es bastante interesante. Por último, veo el artículo 103. Hay un tema respecto de los delitos fiscales y específicamente habla de quienes omitan retornar, transferir o cambiar el régimen aduanero. Es muy común que hay importaciones que se realizan de carácter temporal. Obviamente el mismo régimen lo establece en su denominación. Hay una temporalidad y una fecha límite para devolver esos bienes. Sin embargo, hay quienes no los devuelven. Entonces, ojo señores, quienes incurran en esta conducta ya está tipificado como delito. Aguas porque, insisto, puede ponerse muy severa esta situación. Hay más modificaciones. 133, 133A, 139, 141, 143. Básicamente tienen que ver con la regulación del recurso de revocación, medios de defensa y cómo se van a notificar todas las actuaciones, notificaciones por estrados y toda la situación, cómo se va a hacer un embargo de créditos, cómo se va a realizar el remate, cómo se va a dar una gestión en el caso de tercerías. Todo este trámite está regulado. Por favor, échenle un ojo porque es bastante importante tenerlo al día. Pues queridos amigos, como les comenté, el tiempo es lo que nos falta para poder analizar a detalle estas disposiciones. Los invitamos nuevamente a unirse a la página Canal Fiscal MX, Instagram, búsquenos también como Canal Fiscal MX, YouTube Canal Fiscal MX. Por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita para tener todas las actualizaciones. Y nuevamente los invitamos. Los viernes tendremos directo. El siguiente directo va a tratar sobre esquemas reportables, un tema que también está calientito. Esta autoridad está con todo, les repito. Y pues para mí ha sido un gusto. Reitero, muchísimas gracias por haberse conectado. No omito decirles que si tienen algún comentario o algún tema que nos quieran sugerir para tratar sobre la página, déjenmelo aquí en el cajón de comentarios. No olviden también que el medio de comunicación que tenemos también pues es un teléfono que va a aparecer aquí. Y el correo electrónico para que nos puedan mandar algún mail, canal.fiscalmx@gmail.com, los medios de contacto para ti. Queridos amigos, sin más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Reciban un abrazo para toda la comunidad de Canal Fiscal que promueve la cultura fiscal. Muchísimas gracias, que estén muy bien.